el puente, la carga peatonal, que también para eso se está haciendo el puente, en el sentido de que si tiene veredas peatonales, ¿cuándo se considera una vereda peatonal? Cuando tiene 60 centímetros o más, no nos olvidemos. Si tenemos un pedacito chiquitito de 40 centímetros, como el que ocurre aquí en el puente vehicular en la zona central de la Quebrada del Monte y en la avenida, pues vayan a ver ustedes, ahí está la baranda, ahí está el bordillo, pero no hay, entre comillas, una vereda ahí. Pero sí hay un lugar donde pudiéramos pasar haciendo equilibrio. Eso no se llama eso no se llama vereda peatonal. Y finalmente, los vientos. El viento en la carga viva y el viento en la estructura. Pues entonces estamos para tomar en cuenta 6 cargas importantes, cargas vivas, y 2 cargas muy importantes que son cargas permanentes. Hasta ahí estamos muy bien. ¿Por qué razón? Porque ya hemos logrado identificar de todas las cargas especificadas en el código, cuáles de ellas deben de ser indefectiblemente analizadas. Sin embargo, pues resulta que las otras las debemos de ver si es que se necesita. Para repetir, si la estructura es hiperestática y va mi pregunta, ¿debo de considerar el asentamiento? ¿Qué opinan? ¿No me están escuchando? Sí, se le escucha. Estoy preguntando si la estructura es hiperestática, ¿debería considerar el asentamiento de los apoyos? Sí, sería Inge, porque causaría esfuerzos internos. Claro, cualquier estructura hiperestática, cualquier deformación en una estructura hiperestática ocasiona cambio de esfuerzos. Entonces, el asentamiento es propio de las estructuras hiperestáticas, lo mismo que los cambios de temperatura. Ahora vuelve la pregunta. Si la estructura es isostática y el apoyo se asienta o en su defecto la temperatura cambia, ¿debo de considerar estas cargas si fuera isostática? Entonces, no, Inge. Entonces no. Para estructuras isostáticas hay algunas cargas que no se deben de considerar. Entonces, esta es la idea sobre la cual tenemos que manejar. Si yo bien me estoy quedando ahora con 6 cargas transitorias, quiere decir que también tendremos que observar las otras por si acaso tengan que ser o no utilizadas. Si el puente lo estoy haciendo en Totora o en Aiquile, donde está la falla de Mandeyapecua, y la estructura es isostática, ¿debo de tomarla en cuenta? Sí. Se debe de tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque si bien no va a ocasionar esfuerzos internos un sismo, que un sismo es un movimiento, pues resulta que puede generar el colapso por inestabilidad dinámica, pero no es que voy a tomar en cuenta para ponerle el fierro, sino que voy a tomar en cuenta porque ese movimiento es un movimiento dinámico que podría generarme inversión de esfuerzos. Entonces, el sismo es bueno considerarlo tanto en estructuras isostáticas como en hiperestáticas, pero las otras deformaciones, como las que producen los asentamientos o los cambios de temperatura, son propias
de tomar en cuenta en estructuras hiperestáticas. Bien, hasta ahí tenemos una idea bastante clara de las cargas que debemos de tomar en cuenta. Fíjense ustedes que voy a pasarme un poquitito a la sección 4 de la normativa. Y en la sección 4 de la normativa, ahí estoy pasándome por el momento, resulta de que aparece análisis estructural. Es decir, la sección 4 es para realizar el cálculo. Ya no son las cargas. ¿Correcto? Y entonces aparece nuevamente con cierta dinámica el capítulo 4.1, 4.2, 4.3. Y después me dice qué método de análisis voy a usar. Y fíjense ustedes, me voy a poner en, no sé, puede ser 10, en ese 4.4. Y en ese 4.4 me dice, ¿cómo podría calcular un puente? Por cualquier método. El método clásico de las fuerzas, es decir, aquellos que han aprendido ustedes en Hiper 1, sirven. El método matricial de rigidez, aquel que han aprendido en Hiper 3, sirve. El método cross, aquel que han aprendido en Hiper 2, pues sirve, porque son métodos clásicos. Existe un método que ya está pasando de moda, bueno, digamos que ya ha pasado de moda, que es el método de las diferencias finitas. Los paquetes vienen por el método de los elementos finitos y la matriz de rigidez de elementos finitos. Sirve. El método de las placas plegadas es muy específico para una metodología de puentes que se llama el de la losa ortótropa. Entonces, esto no conocen ustedes por el momento, por lo tanto, vamos a decir sirve, pero no lo conocen. El método del emparrillado de vigas, que se llama aquí la analogía de una grilla, sirve. Fíjense qué malo que soy, me he salteado uno de los métodos. El método de las series u otros métodos armónicos, este es obligado cuando hago análisis sísmico. Por el momento ustedes no tienen el conocimiento, no me voy a meter a esto. El método basado en el mecanismo de colapso, es decir, cuando se van formando rótulas plásticas. Este es otro método de teoría de segundo orden y por supuesto también sirve, pero no tienen ustedes el conocimiento. Y finalmente el método de las líneas de fluencia, que es un híbrido. Es un híbrido entre teoría de primer orden y teoría de segundo orden. De estos métodos, ¿cuáles ustedes conocen? Pues resulta que conocen este y conocen este porque el que hace los paquetes es por ese método. Pero no importa, ya me han dado instrumentos para calcular. Cualquier paquete puede calcular un puente, pero además existen paquetes para puentes, paquetes que son exclusivos para puentes. Desde el SAP, después de la versión 14, ahora ustedes tienen las versiones mucho más adelantadas, creo que están ya en la 18, pues después de la versión 14, que es la que más me gusta a mí, del SAP, todos tienen un paquete particular de puentes. La última que engloba todo lo que significa estructuras, puentes y todo, es la versión 14, por eso a mí me gusta y me he quedado ahí. Pero todos los demás resulta de que sirven. Y yo les dije
me he salteado una intencionalmente. Entonces, resulta que si me he salteado ese 1 intencionalmente, ese 1 era el método de las fajas. Y voy a ponerlo aquí, es decir, vaya. Perdón, estoy manchando mal. El método de las fajas finitas. Ahí estoy subrayándolo. Resulta que ese método de las fajas es un método aproximado. Es un método aproximado para calcular puentes y es el método aconsejado en la normativa. Ese método de fajas es el método que vamos a aprender nosotros en el cálculo. Ya me estoy metiendo al cálculo. No nos olvidemos, ahora ya me estoy metiendo al cálculo. ¿Y dónde se encuentra el cálculo? Se encuentra en el capítulo 4. Y este método aproximado de las fajas es el método que se va a utilizar porque lo aconseja la normativa. Voy a volverme nuevamente ahora a la sección 1 para terminar la clase. Y resulta que aquí aparece una cosa que es muy importante. Se llama, otra vez dentro de la misma constitución de los capítulos, el 1.3 se llama filosofía de diseño. Y voy a irme ahí a ver la filosofía de diseño. Primera suerte que he agarrado. Y miren ustedes. Resulta que dice todos los estados límites se deben de considerar de igual importancia y ahí me pone una formulita. Esa es la filosofía del diseño. La filosofía del diseño me dice los esfuerzos ocasionados por las cargas mayoradas no deben de ser mayores que, o si quieren ustedes, menor o igual que la respuesta de la estructura afectada de un factor de seguridad. Vamos a volver de nuevo. Los esfuerzos ocasionados por las cargas mayoradas no deben de ser mayores que la respuesta de la estructura afectada de un factor de seguridad. Ahora ya estamos muy bien. Resulta que tenemos factores de mayoración para los esfuerzos y factores de reducción de capacidad de resistencia para la estructura. Eso significa LRFD. Entonces, si nosotros vamos, por ahícito le voy a poner, sí, me iré directamente allá abajo. Si nosotros vamos y digo L, escucha caramba, L, carga, R, resistencia, F,
y F, diseño, pues resulta que ahora ya le hallo razón de ser a la normativa. ¿Por qué se llama LRFD? ¿Correcto? Es decir, es un método de diseño, aquí abajo, que se maneja aplicándole factores a las cargas y factores a la resistencia. Entonces sí podemos agarrar y decir, ahora bien, este eta sub i es un factor, claro, si Q es la carga o esfuerzo, este eta es un factor. Este gamma es un factor. Y este phi es un factor. Phi es un factor de seguridad de reducción de resistencia. Eta es un factor de mayoración de cargas o de esfuerzos. Y gamma es un factor de mayoración de cargas o esfuerzos. Entonces podríamos nosotros generar una idea clara que quede muy bien. Mire, me voy a ir de nuevo a ese que he puesto ahí y voy a poner S menor o igual que R, perdón, que R admisible. Es decir, las solicitaciones no deben de ser mayores a las respuestas que yo he considerado admisibles. Entonces, si nosotros queremos manejar esto en el idioma que hemos manejado ahorita, perdón, que hemos manejado hasta este momento, pues resulta de que yo podría agarrar tranquilamente y decir sigma menor o igual que sigma, perdón, aquí ya estoy mal, admisible. O si quieren ustedes, y lo que quiero analizar es el cortante, le voy a pedir y ahora voy a calcular para el cortante y voy a decir tau menor o igual, ¿dónde está esto? Que tau admisible. O delta menor o igual que delta admisible si quiero analizar deformaciones. Esto ha significado resistencia de materiales. Y análisis. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí sucede una cosa muy particular. Resulta que aquí tenemos que el S no era mayorado. Si yo mayoro, ya estoy en el RFD. Y si yo minoro las respuestas admisibles, ya estoy en el RFD.
Entonces, el cálculo LRFD quiere decir mayoración de cargas, minoración de resistencia. Pero hay un valor muy importante que se llama factor. Ahora, para terminar la clase, voy a volver a la sección 3 que tanto estaba trabajando. Y miren, factores de combinación de carga. Factores de carga y combinaciones de carga. Y fíjense esta partecita, que otra vez la coloco ahí. Es justamente la parte izquierda de la ecuación que aparece en la sección 1, donde está la filosofía. Sí, sumatoria de eta sub i, gamma sub i, q sub i. Y en la sección 3 resulta que dice sumatoria de eta sub i, q sub i y gamma sub i. Ahora sí está claro. Hay que afectarle a las cargas de ciertos factores para diseñar en LRFD. ¿Lo tienen claro? A las cargas hay que ponerle ciertos factores para que se calcule en LRFD. Bien, esos factores, ¿dónde se encuentran? Los modificadores de carga en 132, las solicitaciones de carga son las cargas que van a ir desarrollándose aquí en este capítulo, y los factores de carga que van a aparecer en esas tablitas 1 y 2 de esta sección. ¿Correcto? Bien. Para concluir, nuevamente se me está acabando el tiempo. Para concluir, quiero que ustedes tengan para la próxima clase las tablas 1 y 2. ¿Cuáles son esas tablas? En este mismo capítulo pues resulta de que esta es la tabla 1. De la sección 3.4 es la tabla 1. Pero además esa tabla está ligada a la tabla 2. La tabla 1 está muy ligada a la tabla 2. Entonces, para la próxima clase, yo quisiera que ustedes tengan esto a mano impreso, porque sobre esto voy a hablar. ¿Les parece? Bien. ¿De qué voy a hablar la próxima clase? De los factores de carga y de resistencia. Pero esto solamente es la parte correspondiente a la carga. ¿Dónde se encuentran los factores de resistencia? En el cálculo, en otra sección. Pero por el momento quiero hablar de la carga. ¿Alguna pregunta? Pues bien, si no tienen ninguna pregunta, entonces resulta que salgo de la pantalla y nos veríamos el próximo martes. Ya ustedes saben que para el cálculo hay que mayorar cargas y minorar resistencias. La anterior clase hemos dicho, la carga en el barandado es 0,73 newton milímetros. A esa hay que afectarle de un factor, sí, porque es una carga especificada. Hemos hablado de 890 newtons que hay que ponerle de carga concentrada. A esa carga de 890 hay que afectarle de un factor, sí.
Es decir, a todas las cargas se les debe de afectar del factor que le corresponde. Y para esos factores, ¿de dónde los vamos a sacar? De la tabla 1 y 2. Ahora sí, podríamos estar concluyendo la clase con dos cosas muy importantes. Les he dejado una tarea la anterior clase y no quería ponerla porque ustedes no sabían de los factores de las cargas. Entonces sí la voy a poner hoy. Hoy la voy a poner el análisis del barandado, pero ahora ya ustedes saben que hay que mayorar las cargas, ¿correcto? Y van a poder calcular por el método LRFD. Si hay alguna pregunta, jóvenes. Inge, buen día. Para los métodos clásicos, ¿hay algún método recomendado? O cualquiera sirve, A pero ver, bueno, no sé si hay uno recomendado para puentes. todos los métodos clásicos siempre tienen una simplificación. Vamos a imaginar el método Cross. El método Cross, lo primero que dice, vamos a considerar que todos los elementos no se encogen. Es decir, las deformaciones longitudinales para el método Cross las despreciamos. Si hablamos del método de la pendiente de desviación que ustedes han visto en hiper 1, entonces resulta que ese tiene más simplificaciones. Desprecia las deformaciones por cortante y desprecia las deformaciones parcial. Entonces, si ahora ya tengo una simplificación más, quiere decir que me voy alejando del resultado más próximo a la realidad. Una cosa que hay que decir, no hay resultados exactos en ingeniería. Esto es ingeniería, no es matemáticas. Y cuando vamos al método material de rigidez, resulta que no desprecia las deformaciones longitudinales, no desprecia las deformaciones por cortante, no desprecia las deformaciones que a pesar de que son muy pequeñitas, también hay por torsión y por supuesto toma en cuenta las deformaciones por flexión, que esos toman todos. El método de la carga unitaria, el método Cross, el método pendiente de desviación, todos los métodos toman en cuenta las cargas, las deformaciones por flexión. Pero ¿qué sucede con el método matricial? No desprecia. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuál de ellos es el que más me aproxima a la realidad de los 4 que te he mencionado? Al matricial. Exacto. El método matricial de rigidez tal vez sea el mejor. Inclusive, en algunos casos, sobre el método de los elementos finitos. ¿Cuándo es mejor el método matricial que el método de los elementos finitos? Cuando trabajamos en elementos lineales. Si yo lo que estoy haciendo son pórticos, resulta que es mejor el método matricial que el método de los elementos finitos. Pero si yo lo que estoy haciendo son estructuras con elementos bi- o tridimensionales, vamos a imaginar losas, es mejor el método matricial, perdón, el método de los elementos finitos. Ahora, el método de los elementos finitos, ¿desprecia? No. ¿Es igual que el matricial? No. El método matricial es un método de infinitésimos. Es decir, está sustentado exactamente en la teoría estructural. El método de los elementos finitos, entonces, ¿qué simplifica? El método de los elementos finitos divide a la estructura en elementos cuadraditos, triangulares. Pero al dividirla, la estructura, en esos elementos cuadraditos o triangulares, está realizando una simplificación. Y esa simplificación me aleja de la realidad.
Entonces debería de haber usado método matricial para losas. Claro, pero no hay. El método matricial es para elementos lineales. Vigas, pórticos, emparrillados. Para eso es el método matricial. Para emparrillados de vigas, el método de los elementos finitos es muy apropiado para estructuras donde yo manejo elementos bi o tridimensionales. ¿Está clarito? Sí, está claro. Ahora vamos a ir un paso más. ¿Qué paquete usas? El SAP, Inge. El SAP. ¿Cómo resuelve un pórtico el SAP? Creo que elementos finitos. No, matricial. Matricial. Porque el matricial es mejor. Pero ahora, una losa, ¿cómo la resuelve el SAP? ¿Cómo resuelve el SAP una losa? Ahí sí tendría que ser por elementos Ahí finitos. está usando elementos finitos. O sea que el SAP no solamente es un método de elementos finitos, es un método, el SAP es un programa que utiliza el mejor método para resolver una determinada estructura. Eso tienen que tener mucho cuidado ustedes. Uno cree que es así. El SIPE, ¿cómo resuelve una viga? ¿Qué opinas, José? Supongo que igual matricial. No estoy seguro. Correcto. ¿Cómo resuelve una escalera?